En este video dibujaré a 5 mamás animadas en 5 estilos diferentes de caricaturas para celebrar el Día de las Madres, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de Dr. Seuss, el creador de historias como El Grinch, El Lorax y El Gato Ensombrerado. En este estilo decidí dibujar a Nicole Watterson, la mamá de Gumball en El Increíble Mundo de Gumball, una de las madres más queridas de las caricaturas. Aunque las historias de Dr. Seuss han recibido múltiples adaptaciones a películas y caricaturas, decidí que me basaría directamente en los libros de estos personajes, los cuales contienen su apariencia original. Dibujar a Nicole en el estilo de Dr. Seuss fue sugerido en los comentarios por Christy Mart. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Un detalle curioso son las manos de estos personajes, a menudo peludas y con dedos que terminan en punta. Los ojos ovalados son característicos de este estilo de dibujo. Antes de darle color, realiza algunas correcciones en el dibujo. Para el color de este dibujo utilicé tonos sólidos, sin sombras ni brillos, por lo que no hubo mayor complicación. Mi referencia principal en este dibujo fue el gato ensombrerado. Un detalle llamativo de este estilo es que a menudo se les agregaba un sombreado con rayas a los personajes. Creo que los personajes del mundo de Gumball son incluso más raros que los del universo del Dr. Seuss. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el de una caricatura que me gustaba bastante, La Robot Adolescente, sugerida en los comentarios por Jona de Foxy. En este estilo decidí dibujar a Helen Parr, también conocida como Elastigirl, la madre de los increíbles. Como muchos personajes de esta caricatura son robots, los acabados son bastante rectos y afilados en muchas zonas, y traté de mantener esto en esta versión de Helen. Me basé en distintos personajes femeninos de la serie, pues todos tienen proporciones diferentes, así que pude representar a Elastigirl con bastante libertad. El color fue sencillo, pues los personajes no tienen sombras. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, tu mamá recibirá un certificado por ser la mejor del mundo. Curiosamente, los personajes de esta caricatura tienen muchos tipos de ojos distintos, así que escogí unos sencillos que consideré que combinaban bastante bien con Elastigirl. El cabello de los personajes de esta caricatura no tiene contorno, aunque es el único elemento que no lo tiene. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es uno que me han estado sugiriendo mucho últimamente, y es el de Maggie, una mosca con onda. En este estilo voy a recrear a una de las mamás más emblemáticas de México, Doña Florinda, la madre de Kiko del Chavo del Ocho. Uno de los detalles más identificables de este estilo son los ojos extremadamente grandes de sus personajes principales, los cuales sobresalen bastante de sus cabezas. Ya que en esta caricatura los personajes son insectos, decidí que esta versión de Doña Florinda sería también una mosca, con 4 brazos, alas y antenas como el resto de los personajes de la serie. Mi referencia principal fue Frida Pesky, la mamá de Maggie, la cual tiene un vestido y delantal bastante parecidos a los de Doña Florinda. Gran parte de la ropa en este estilo no tiene un contorno definido, lo cual contrasta bastante con los brazos y piernas, que prácticamente son solo líneas negras. Un detalle que me parece curioso es que los personajes utilizan guantes blancos en sus manos, al más puro estilo de Mickey Mouse. Si Doña Florinda abriera su fonda en este universo, no tendría problemas con que hubiera moscas en la sopa. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo.
Y ahora, una pausa para aprender. Abnegada. Persona que se sacrifica o renuncia a sus propios deseos, intereses o comodidad para beneficiar a otra u otras personas. Ejemplo: la madre abnegada se aseguraba de que sus hijos comieran postre antes que ella misma. El doctor fue abnegado y se quedó toda la noche en el hospital cuidando al paciente. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra abnegada y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de la curiosa caricatura Johnny Test, querida por muchos y detestada por otros, sugerida por Gabrielle Townsend. En este estilo dibujaré a Marge Simpson, una de las madres más reconocidas de toda la televisión. El rostro de esta versión lo basé en el de personajes más jóvenes como Sissy y las hermanas de Johnny, pues me pareció que tenían características más parecidas a las del rostro de Marge. Ya que este estilo tiene muchos ángulos rectos y acabados muy poco orgánicos, es perfecto para realizarlo en computadora. Mi referencia principal para el cuerpo fue la madre de Johnny, pues tenía que replicar las proporciones de una mujer adulta. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Nuevamente, los colores en este estilo fueron muy fáciles de aplicar, pues no hay ningún tipo de degradado o sombras en esta caricatura de estética sencilla. El cabello de Marge es su rasgo más icónico, y en este estilo decidí hacerlo con muchas puntas y esquinas, pues en esta caricatura muchos personajes tienen un cabello con puntas por todos lados. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de la caricatura Brandy y el señor Bigotes, la cual estoy realizando por primera vez. En esta caricatura recrearé a Chili, la madre de Bluey. Ya que ella es un perro, obviamente mi referencia principal fue la propia Brandy, aunque como son de dos razas diferentes, hubo muchos detalles que tuve que modificar. Ya que Chili tiene una complexión más rectangular, hice que su cuerpo en este estilo fuera más pequeño, a diferencia del de Brandy, pues ella es bastante alta. Chili tiene pelos visibles en la parte café de su rostro, así que le añadí una textura similar a la de la sombra de barba que tiene el señor Bigotes. Como los personajes en Bluey tienen pupilas negras, decidí replicar lo mismo en este dibujo, a diferencia de Brandy que tiene ojos de color azul. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Agregar el color a este dibujo fue sencillo y solo utilicé tonos sólidos sin sombras ni brillos. Algunos elementos en el cuerpo de los animales no estaban delineados, así que dejé algunas de las manchas de Chili sin contorno. Para ti, ¿cuál es la mejor mamá de las caricaturas? ¿Faltó alguna madre icónica dibujada en este video? Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Alejo López Silva, Valentín LQ, Luis Ponce y Chisanazuki por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video de la princesa Rosalina en estilos diferentes si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.